Vamos a realizar al lado del corte la elevación. Muy bien, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tomar líneas desde las alturas, ¿no?, del corte, puesto que las alturas comparten tanto corte como elevación. ¿Sí? Entonces lo que vamos a trabajar son líneas horizontales a partir del corte. Vamos a tener que tomar líneas, la altura total, los NPTs, etcétera, todo del corte para construir la elevación por un lado. Ahora tenemos que definir por dónde queremos ver el objeto. Lo vemos por este lado, que sería una ventana. Lo vemos de este lado, que no creo que sería un poco insulso, puesto que no se va a ver nada, sería todo cerrado. Y podría ser, si no está, también esta elevación en la cual se ve una puerta, ¿no? Entonces, cuando usualmente una construcción está en un lote medianero, que hay un vecino y hay otro vecino, solo trabajamos con por donde ingresamos, con la fachada frontal y con la fachada posterior de atrás, ¿sí? Más bien, si tenemos un pasillo o este lote del costado se separa, pues tendríamos también esta vista, si es que es necesario, ¿no? Se habría un juego de volúmenes quizás del edificio y las perforaciones que serían los vanos, ¿no?, las ventanas, etc. En este caso vamos a trabajar así. Para hacer, más bien, ya hemos definido el lado que vamos a ver. Lo que he hecho, he utilizado la línea horizontal para alinear con esta hoja, puesto que tenemos que ver algo importante, que esta línea vertical tiene que ser perpendicular a esta. Eso es importantísimo. Más bien, la hoja, depende en qué posición la pongas, pues el gráfico puede estar más a la derecha o a la izquierda, ¿no? De manera que tenga espacio hacia ambos lados. Va a salir así. Lo que luego hacemos, vamos a bajar líneas verticales. Alineamos a una vertical, o esta también puede ser, y vamos a observar. Si vamos a mirar de esta parte, vamos a ver esta esquina, vamos a ver este punto y este punto, ¿no? Ya no veíamos este punto, puesto que está detrás del muro. Vamos a ver que la fachada, primero vamos a explicar un esquema que he hecho. En este caso es nuestro corte. Aquí estaba el esquema que primero hice. Acá estoy haciendo otro esquema, ¿no?, para explicarles un poquito lo que ha pasado, ¿no? Que este volumen, que era la habitación, se ha cortado, seccionado, ¿no?, para hacer un plano de corte. Entonces ahora lo que nos toca hacer es la elevación, ¿no?, mirarlo desde fuera el volumen. Más bien, en este caso, cuando miramos desde fuera, estamos observando desde esta parte, lo que vamos a observar es una ventana. ¿Sí? La ventana más bien tiene una separación, una distancia acá y una distancia aquí. Entonces aparecerá, digamos, más o menos por aquí ahora una ventana. ¿Sí? Esta ventana, ahorita la estoy dibujando como un método, como un esquema en 3D. Está esquemático, ¿no? Y ahí está la ventana. La ventana también puede obtener sus detalles, tener su marquito, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de la forma como es la ventana. Ahora también, cuando tú observas de acá, para que tú sepas a qué altura está la losa, ¿no?, atrás, lo que suele hacer también en las elevaciones es dibujarle un esquema con líneas discontinuas de línea fina, en donde está hasta donde está, digamos, el grosor de muro y el grosor de la losa. Lo mismo va a pasar por acá. En línea discontinua y solo en las esquinitas, ¿sí? Porque estamos observando allá. Entonces esto me da una idea dónde está la losa y hacia dónde está subiendo el muro, ¿no? Porque en este caso lo miras desde fuera. Al interior más bien existe un hueco, un vacío en el techo donde tú puedes subir. Y hacia abajo también, ¿no? Decíamos que afuera es NPT 0, pero dentro de la habitación es un NPT más 15. Y por lo tanto también va a aparecer estas líneas discontinuas que estoy dibujando acá. Esta altura de 0.15 de altura, porque el NPT cambia, ¿no? Se ha hecho un vaciado dentro de la habitación para construirla, y en este caso está el espesor del muro, ¿ya? Entonces esto es lo que tenemos que dibujar, pero claro, en 2 dimensiones, ¿no? Esta es la elevación. Estoy haciendo un esquema para que puedan entender. Bien. Vamos a seguir entonces el proceso. Vamos a alinear una recta horizontal en la gráfica, pues el marco, por ejemplo, de arriba. Y lo que hacemos, vamos a pasar líneas horizontales. Por ejemplo, este es el nivel 0. Le paso aquí, ¿ya?
la altura de toda la habitación o la construcción que se esté realizando aquí, en la horizontal. Luego la altura de los techos también, trazo muy finito, lápiz duro, 2H. ¿Qué más? La altura del closet no nos interesa porque el closet está al fondo, no tiene nada que ver con la fachada. Nos interesa también el saber el NPT 15, ¿no? Entonces el NPT 15, como ven, miren, no estoy tomando medidas, simplemente me estoy trabajando con las alturas de acá, ya sea que hagas a mano o en CAD o en otro programa que trabaje en 2 dimensiones, tomas desde los puntos de NPT 15 horizontal, de NPT 0 horizontal. Igual hemos tomado acá la altura total, una horizontal, el grosor de la losa, igual líneas horizontales, y hemos trabajado. En total tenemos acá varias líneas horizontales, NPT 0, que está afuera, y adentro de la habitación, el grosor de la losa y la altura total de la construcción, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer, vamos a valorizar para que ya podamos notar qué está pasando. Nos faltaría, perdón, bajar lo que son las ventanas. Alineamos siempre bien con la escuadra, apoyamos la escuadra de abajo y lo que hacemos es bajamos, ¿no? Esto y esto, ¿no? En esta línea que estamos bajando vamos a tomar lo que es la altura del muro que está debajo, lo que denominamos el alféizar. ¿Desde dónde lo tomo? No lo tomo de la línea de abajo, porque no se toma del nivel de la calle, se toma del nivel de la habitación. Entonces, desde el nivel de la habitación vamos a medir, en este caso era 90 centímetros, escala 1 en 50, puesto que yo estoy tomando gráfica de escala 1 en 50, 1 en 50, por lo tanto el resultado 1 en 50. Daré la altura. Duplicamos 90, en este caso es una reglita nomás, sería 1,80, ¿sí? En escala 90 centímetros, en escala 1 en 50. Y luego vamos a trabajar paralelas, ¿no? Alineo siempre abajo y voy acá, voy a presionar un poco más para que lo puedan ver. Esta es la parte baja de la ventana. La ventana hasta donde va, de acuerdo a las medidas, era alféizar 90, la altura total de la ventana era 1,50 m, ¿no? Acordémonos del corte que hicimos, que en el corte también está la información de la altura, va hasta arriba. Entonces, incluso pude evitar dibujar la medida, ¿no? Pude tomar nomás también la horizontal de acá, de esta altura, debe coincidir con esto. Ya la tenía ahí la distancia. Y voy a dibujar hasta la línea de abajo. Igual me guío del corte, ¿no? En el corte también está esta información que viene de acá. ¿Por qué? Porque recordemos que los cortes y elevaciones conservan entre ellos las alturas. Entonces dibujamos allí la ventana. Le voy a hacer un poco más de detalle de la ventana. Lo que hago es una línea paralela hacia el interior, más o menos será de 2 milímetros hacia adentro, que asemeja lo que es la carpintería de una ventana. Como nosotros lo estamos viendo en elevación se dibuja como si todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas y hay que hacer algo de detalle de su carpintería. Voy a sacar el punto medio con el método que hemos aprendido también en clase anteriormente. Está el punto medio y a partir del punto medio también le voy a hacer como la carpintería del detalle, poco de distancia para un lado y otra distancia para el otro lado desde el punto medio. Y ya está. Y la textura de vidrio le podemos hacer unas líneas muy finitas, 45 más o menos grados, línea larga y corta. Es una textura simplemente. Y ahora vamos a seguir valorizando. Vamos a poner la línea de tierra. Como sabemos que en este caso la construcción está pegada, digamos, al piso. Entonces vamos a tener que hacer la línea de tierra más gruesa, ¿no? Es sobre la que se está asentando la construcción. Es una valorización de una pluma gruesa, pues una pluma 6 o una pluma 8. Estamos trabajando con plumas. Le damos aquí un poco más de valor hasta la altura
Como es una elevación, no es tan fuerte como la del corte, pero tiene que ser notoria. Más bien en este caso solo estamos trabajando un volumen, pero si hubiera otro volumen, digamos aquí hay otro volumen más atrás, ese tenemos que tener en cuenta que el valor más fuerte del que está más cerca y menor para el que está atrás, ¿no? En las elevaciones se valoriza de acuerdo a la distancia también con la que esté el objeto, ¿no? Con respecto al que lo visualice. Y vamos a trazar entonces con más fuerza todo el contorno. Es un rango de valorización. Y ya está, ¿no? Lo que nos faltaría es lo que les decía, ¿no? Con líneas discontinuas de trazo fino, le vamos a colocar donde en este caso trabajamos con qué puntos, con el punto del grosor del muro, ¿sí? No lo estamos viendo hacia afuera porque el muro está cerrado, pero sí tenemos que tener la idea de dónde está a través de líneas discontinuas de proyección. Dejamos la separación de 20 y hacia abajo trazamos. Igual dejo la separación de altura de 1 de 15, que es el nivel interior de la casa, y ahí tenemos. ¿Sí? Igual vamos a hacer para ambos lados. Entonces en elevaciones, cuando tú veas en las esquinas estas líneas discontinuas, ya sabes que está mostrando lo que está pasando detrás de este muro. En este caso de la elevación nos está mostrando la altura a la que está la losa, algo pequeñito en las esquinas. E igual en el otro lado pasa lo mismo, le vamos a hacer lo mismo y ya habríamos terminado. Nomás nos faltaría poner el título debajo, el texto igualito que el otro lado. Tomamos el grosor, tomamos la segunda hacia el interior, hacemos solo la misma proporción que está al frente, líneas discontinuas de trazo finito. Tenemos una pluma muy delgadita. Si estuviéramos dibujando en CAD, estaríamos trabajando con una pluma 0.05, menor que la 1. Acá definimos un trazo muy finito. Y algunos incluso le suelen poner niveles también, pero niveles donde termina la altura de la edificación o el nivel de acá, ¿no? Pero en este caso no lo vamos a poner allí y solo le voy a terminar colocando el nombre. El nombre también, para que esté toda la lámina ordenada, lo que vamos a hacer, paralelas. ¿De quién? Yo he hecho acá líneas guía para hacer la palabra corte. Lo mismo, la misma altura, porque tengo que conservar la misma altura del texto, de aquí a aquí, ¿no? Con la misma altura trabajamos. Y lo mismo voy a hacer para las alturas de la palabra escala. La misma altura que he tomado acá, estoy pasando por paralelas, la misma altura. Y para terminar pondremos, esta es la elevación, si esta sería la de este lado donde está la puerta, la frontal, esta va a ser la elevación posterior. Entonces voy a ponerle aquí elevación posterior. Puede abreviarse también la palabra. Como voy a escribir posterior, puedo escribir elef punto posterior. Puedo escribir toda la palabra completa o abreviarla. En este caso yo lo estoy abreviando. Elevación posterior. Pero no olvides poner punto. La misma letra que he usado acá, la tengo que usar acá, ¿no? Letra técnica, escala 1 en 50. Y ya habríamos terminado. Más bien para terminar, sí le voy a poner también acá el NPT, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos? Le vamos a hacer un triángulo. En la elevación vamos a usar entonces un triangulito. Aquí voy a dibujar un pequeño triángulo. Que este triángulo me va a indicar que ya está a nivel, ¿sí? Lo estoy haciendo en la línea más alta de la construcción. Para darles un ejemplo, porque a veces también lo van a encontrar así en los planos. Es un nivel y ahí que pongo, le pongo N más, ¿no? O le puedo poner de frente más. ¿Cuánto hemos llegado a esa altura?
¿no? Recordemos aquí en nuestro esquema 380, ¿no? 385 era el total, ¿no? Si medimos desde el nivel 0 hasta arriba, sería 385. Algunos refieren como un NPT y otros como un símbolo simplemente que van cambiando alturas. Esto es muy útil cuando en la construcción hay muchos cambios de nivel a diferentes alturas. Entonces, cuando tú observas un plano, como hemos ido construyendo, nace de la planta. ¿Listo? No hemos tomado, no, ni siquiera hemos medido prácticamente en gran parte para este gráfico. Simplemente hemos estado jalando líneas verticales del plano, mirando hacia dónde, ¿no? Si hubiera dibujado la puerta, hubiéramos tenido que girar el plano de acá arriba y jalando, ¿no? Líneas. Esto es importante, que esta línea esté paralela al marco, al borde, que esté bien alineado, que esta línea que va a bajar esté perpendicular a estas. De acá hemos jalado todas las alturas a través de líneas horizontales muy finitas y hemos ido construyendo, ¿ya? Y igual los textos y las mismas alturas, todo para que haya un orden y un trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú lees un plano, también tienes que fijarte cómo está la elevación, corresponde a su corte. Los NPT son importantísimos en obra porque tú haces el vaciado, tomas tus niveles con respecto a esto. Tienes que ver también desde dónde estás mirando, las fachadas, dónde está pasando la línea de corte. Entonces, tú tienes que abrir la planta, leer dónde está la línea de corte y ir, ¿no? Allá, aquí está pasando el corte A. Voy a la lámina donde está el corte A y describo, ¿no? ¿Qué está pasando al interior de este ambiente? ¿Tiene parapeto o no tiene parapeto? ¿A qué pasa en la elevación? Veamos, ¿no? La elevación, qué tipo de carpintería está usando. Si el revestimiento quizá tiene cerámico, tiene sillar, no sé, ¿no? Uno, incluso antes de edificar, tienes que revisar los planos y saber, ¿no? O sea, cómo va a ser esa edificación que tú vas a dirigir y que tú vas a construir.